Durante este periodo de pandemia y alineados con el resto de entidades financieras, hemos realizado un esfuerzo importante en el acompañamiento a nuestros clientes. Durante algo menos de un trimestre y con el 80% de la plantilla trabajando desde sus domicilios, se han tramitado el mismo número de operaciones que en todo el año 2019. Préstamos, créditos y carencias han sido han desarrollado las hermandades y cofradías a lo largo y ancho de España, por supuesto, está desarrollando y ha desarrollado en este tiempo tan complicado para muchísimas familias y para muchas empresas una entidad financiera como es el Banco de Sabadell. Intentaremos recuperar esa comunicación con Santiago Góngora. Hay que recordar que este es un programa que estamos realizando en directo desde las instalaciones, una de las instalaciones del Cabildo Catedral de Córdoba, con la asistencia técnica, además de Jesús Caparrós, cosa que agradecemos enormemente. Tenemos, como digo, hoy un elenco de invitados ciertamente importante y hay que agradecerle además a Santiago Góngora esa labor que ha tenido también para reunir, aparte de los invitados de esta tarde. Nos acompañan Daniel Cuesta Gómez, es jesuita, es segoviano, graduado en Historia del Arte, Humanidades y Teología y es cofrade, por supuesto. Es pregonero, ha sido pregonero de la Semana Santa en Segovia en el año 2019, trabaja en pastoral juvenil, ha publicado diferentes artículos y libros relacionados con el mundo de la pastoral, el arte y la Semana Santa. Entre ellos destacamos un título que se llama La procesión va por dentro, un libro dirigido a quienes buscan comprender y examinar la auténtica vivencia espiritual que crece dentro de las cofradías y que, alejada de estereotipos, se expresa profundamente la vivencia comunitaria, la veneración de las imágenes y en las procesiones, que no ha habido este año, pero sí que duda cabe que no se ha eliminado ni muchísimo menos esa vivencia profundamente comunitaria también, y también ha habido veneración a las imágenes en esta diferente Semana Santa. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes, Rafael. Encantado de la invitación que me habéis hecho. Sí, la carrera de turismo internacional y es una semana típica también. Tocamos muchas variantes dentro de la Semana Santa. Perdón, tenía el micrófono, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Pues sí, ha vuelto, después de una semana de tregua, pero una semana de tregua en Córdoba ha vuelto. Me imagino que somos primos hermanos, estaréis parecidos, sí.
Oye, Semana Santa sí, que hemos tenido Semana Santa, ¿verdad? De una forma más diferente, íntimamente, nos hemos unido a lo mejor a través de las nuevas tecnologías a las distintas celebraciones, momentos de oración que han tenido, pues, exactamente muchas hermandades que lo han organizado y han hecho posible que los hermanos se conectasen. Bien, pues ha servido, como decía, para explicar que no hemos tenido procesiones, pero sí que hemos tenido, claro que sí, Semana Santa. Y quisiera, pues bueno, a los que estamos aquí en esta tarde, lanzaros una primera pregunta. En esto un poco, pues libertad y que cada uno vaya interviniendo conforme así lo considere oportuno. Pero lo primero que os lanzo es eso, ¿no? Se trataría un poco de decir qué enseñanza, de verdad, qué enseñanza hemos recibido de esta Semana Santa tan diferente, pero digo enseñanza en el plano religioso, ¿no? Es decir, vosotros habéis podido constatar de los distintos hermanos, nazarenos, cofrades y bueno, y de todos los fieles en general, bueno, pues esta diferencia. Hemos podido compartir y cada uno ha hecho un derroche de creatividad para que de alguna manera podamos vivir. Pero, ¿qué enseñanza podríamos sacar de esta experiencia que ha sido única, por lo menos en este último tiempo? Siglos pasados a lo mejor ha habido otros momentos así, pero bueno, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué experiencia podemos sacar de aquí? Venga, Daniel, o quien sea, José Ignacio, sí, venga. Y de fervor y entrañable, porque creo que hemos tenido como un retiro espiritual desde nuestras casas, de nuestros hogares, en donde nos da tiempo a reflexionar y a valorar qué estamos haciendo bien y qué hemos hecho mal. Entonces hemos tenido tiempo suficiente para poder poner una Semana Santa después del COVID-19 y la que hemos tenido años hacia atrás antes del COVID-19. Y yo creo que ahora mismo en Murcia el fervor que hay es un fervor cristiano y también un fervor de ansiedad a ver cuándo se puede sacar alguna procesión magna, yo qué sé. El fervor ese nazareno es que como se vive los 365 días del año, interiormente no hemos podido procesionar, pero sí que ese fervor en Murcia está en la calle. Félix, ¿qué tal en Sevilla? ¿Qué experiencia? Bueno, experiencia. Yo es que el título de una Semana Santa para recordar me cuesta, Yo creo que más bien para olvidar, pero no la Semana Santa, ¿no? Sino para olvidar
esta desgraciada pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y era el Señor que la pasemos pronto. Hombre, hay dos planos. En el plano emocional, la cuestión de la religiosidad popular, que precisamente está tan religada a nuestros sentimientos, ¿no? Pues tiene un impacto grande, ¿no? Y de una profunda tristeza. No tanto en cuanto a en fin, la presencia de nuestras imágenes o de las cofradías o de las procesiones en la calle, sino verdaderamente la evidencia de lo que son esos días concretos y la estación de penitencia en lo que es la vida espiritual de uno, que tiene una importancia grande y que a veces pues pasamos desapercibido, ¿no? Siempre hay, cuando se llueve se dice qué pena que la gente, y no piensa uno en el nazareno que pierde su estación de penitencia, que bueno, que tiene una importancia grande en la vida espiritual, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, me quedo con a mí lo que me llega. Preguntabas antes qué estáis recibiendo, qué testimonios, ¿no? Bueno, en Sevilla, por ejemplo, hay muchísima gente que ha descubierto los oficios, porque, bueno, el jueves, Viernes Santo, la Vigilia Pascual, ¿no? Incluso la Misa de Palmas, ¿no? Pues hay quien nunca había participado, pues porque estás con las cofradías, etcétera. Y curiosamente, aunque haya sido en las retransmisiones televisivas o en aquellas que hemos hecho cada hermandad, pues ha habido muchísima gente que los ha descubierto, ¿no? O la evidencia de la recuperación de silencia doméstica que es la familia, ¿no? Que decía yo el otro día cuando me preguntaban, ¿no? Que hay veces que en esa vorágine que estamos en Semana Santa, pues la vives de cualquier manera, menos precisamente en familia. Hay que quedarse con lo bueno, y como decía antes, bueno, pues olvidar pronto lo que fue ese impacto emocional severo que bueno, nos dio tiempo también a prepararnos. Yo creo que no ha sido nada dramático y que se ha asumido con naturalidad, y que además nos hemos centrado rápidamente en lo que importaba, que era estar al lado de nuestros hermanos y rápidamente también al lado de quienes estaban necesitados, que ha sido coincidente en el tiempo, claro. Feli, esto podría conectar un poco también con lo que ha sido una carta que tú escribías a los hermanos en Cuaresma, donde les animabas a vivir más, a interiorizar más, porque estábamos como siempre como muy poniendo el acento en lo externo y hacías un llamamiento, incluso una actitud reivindicativa en esa misiva que mandaba a todos tus hermanos. Sí, bueno, son las circunstancias que nos tocaba vivir, ¿no? Y además las cosas que procurar ver signos, ¿no? Y yo mencionaba en la carta de pasada uno, muy sencillo, pero es que el Señor tiene su besamanos en Semana Santa, en los días previos, y se le quita la besamanos, y oye, qué curioso que este año no ha abandonado ni por un momento la cruz, hemos compartido todo, y que estamos compartiendo a raíz de. Bueno, yo creo que esos son los pequeños signos que cada uno, seguro que hemos ido descubriendo en estos días que hemos pasado en casa, y a los que hemos interiorizado especialmente pues, en esos días santos, ¿no? En definitiva, pues hacer de, igual que de las crisis hay que tratar de hacer oportunidades, tratar de buscar dentro de esta desolación que teníamos, pues signos de esperanza también, ¿no? Y afortunadamente quienes confiamos en nuestras imágenes devocionales, en nuestra hermandad de penitencia en estos días, sabemos encontrar cuál es el sentido de esa cruz. Se acaba de incorporar Juan Carlos desde la tacita de plata, desde Cádiz, ¿verdad? Se nos incorpora Juan Carlos, que es el presidente, ¿verdad?, del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, que anteriormente nuestro compañero Rafael presentaba. Juan Carlos, estamos en un primer momento analizando bueno, pues lo que ha supuesto las hermandades, esta experiencia tan diferente de la Semana Santa, de esa ausencia de las procesiones en nuestras calles. También comentábamos algunos de los cultos que no se han podido celebrar, y analizando un poco cuál ha sido esa primera experiencia en el ámbito de la fe que ha podido suponer esta Semana Santa tan diferente en los fieles, especialmente en los cofrades. Tengo un problema con el sonido, Juan Carlos, tengo un problema con tu sonido. No sé si tienes activado el micro. Sí, seguimos sin escucharte. Bueno, pues mientras que recuperamos el sonido con Juan Carlos, Daniel, pero estabas ahí, esperando.
Nos han marcado mucho. Para mí personalmente ha sido una Semana Santa muy marcada por la muerte, porque tanto en Madrid, donde vivo, como en Segovia, de donde soy originario, donde soy cofrade, pues la muerte ha sido una experiencia cotidiana. Entonces, tanto aquí en nuestra parroquia, como el trabajo en el cementerio, como conocer a gente, bueno, cercana que fallecía, a nosotros yo creo que nos ha marcado mucho y nos ha hecho vivir una Semana Santa y una Cuaresma pues muy profunda y muy unida a la cruz del Señor y unida también al dolor de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, en ese sentido, la vivencia de los oficios profunda ha sido, bueno, muy íntima, pero también muy espiritual y muy profunda, pero sintiéndonos muy cercanos a todas las personas que lo estaban viviendo con nosotros y a las personas que estaban sufriendo también su pasión, con la esperanza puesta en la resurrección, en que el final está en ese tercer día que todos esperamos, ¿no? Y que esta Semana Santa quizá se nos ha hecho más difícil de ver o de palpar ese tercer día de la resurrección. Y después, en un plano más cofrade, propiamente hablando, para mí la experiencia ha sido de orgullo de sentir que las cofradías y los cofrades y los hermanos estaban ahí. Porque en los días previos yo recuerdo alguna entrevista que me hicieron que decían, bueno, ¿cómo podrá vivirse una Semana Santa sin procesiones para los cofrades? ¿Qué van a hacer los cofrades? Y yo creo que contestaba diciendo, bueno, un cofrade está muy acostumbrado a que su procesión puede no salir, porque convivimos con la lluvia durante la Semana Santa y la cofradía y la hermandad es mucho más que eso. Y yo creo que este momento que hemos vivido de confinamiento, de no poder celebrar nuestras procesiones, nuestros cultos como otros años, nos ha hecho más sentir que allí estaban nuestros hermanos, dar un testimonio público de fe muy fuerte y muy potente, y también pues poder ejercitar la caridad. Pero vamos, en el plano de la Semana Santa propiamente dicha, yo me he sentido muy unido, no más que nunca, sino como siempre, a mis hermanos, y viviendo pues por las redes sociales los actos que hemos podido celebrar, recordando otros años, pero no solo recordando, sino viviendo y haciendo nueva esta Semana Santa en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Comentaba Daniel este tema de las redes sociales. Bueno, yo creo que en casi todas las hermandades, de algún modo, han sido muy creativas, ¿no? Han puesto en marcha diferentes iniciativas. No sé, si me podéis contar algo de lo que habéis ido viviendo o han puesto en marcha distintas hermandades y cofradías en vuestras distintas zonas, ¿no? Estamos hablando de Sevilla, Murcia, Cádiz, Madrid, o bueno, en este caso también Soria por su ascendencia cofrade. Bueno, que creo que ahí los cofrades han sido extremadamente creativos. Pues sí, en ese sentido, aquí en Murcia os podemos decir que todas aquellas manifestaciones de cultos y demás que no se han podido realizar in situ porque no nos podíamos acercar a las parroquias, pues se han retransmitido a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, es decir, que casi todos los cultos quinarios, triduos que se suelen hacer aquí en la época de Cuaresma en Murcia se han retransmitido por las redes sociales y en ese sentido ha habido una demanda bastante importante de participación de los cofrades de Murcia. Y en todo momento siempre han estado informados pues, de lo que se hacía por parte de cada cofradía aquí en Murcia referente a que es el anticipo a la Semana Santa, que como bien habéis dicho, todo no está basado siempre en procesionar, porque muchas veces la lluvia o cualquier climatología pues, nos puede impedir el sacar nuestras procesiones a la calle, pero que siempre hay un fundamento que ha habido, sobre todo en Murcia, de solidaridad y muy de caridad, sobre todo con aquellas personas que estaban padeciendo y que estaban sufriendo. Bien, no sé si tenemos ya a Juan Carlos. ¿Tenemos sonido ya con Juan Carlos? Seguimos sin tenerlo, ¿no? Seguimos sin escucharte, Juan Carlos. Bueno, pues en ese otro ámbito, es decir, prácticamente en casi todos los lugares ha habido iniciativas creativas, ¿no? Vemos que realmente sí ha supuesto, yo creo que quizás ha podido suponer un antes y un después en la vida de las hermandades y cofradías, y de forma muy particular en cada hermano en su propia experiencia de fe y en vivir, ¿no? Bueno, por nuestra vida cristiana, en este caso, a través de la religiosidad popular, de la piedad popular tan importante.
en nuestra tierra de un modo tan especial, ¿no? Pero también, además de tener ese impacto en la vida religiosa, también hemos podido observar que esta pandemia ha generado también un impacto social muy importante, la crisis sanitaria, de enfermedades, personas que han fallecido, pero también han generado pues una crisis social muy importante en la que las cofradías están ahí muy presentes. En definitiva, poder analizar y comentar también esos aspectos de impacto social y económico que ha tenido pues, la ausencia de tener profesiones, por ejemplo, en este caso, de turismo que acude a nuestra tierra y que genera riqueza en nuestra tierra. Y bueno, yo creo que en todas partes de España y en el norte, en las diferentes Semanas Santas de interés turístico que existen extraordinarias. ¿Cómo valoráis vosotros ese impacto social y económico que ha tenido esta ausencia de procesiones en nuestras calles? Bueno, yo sí, por romper el hielo, distinguiría dos cosas. Uno, el impacto directo de esos días concretos y otro, el que está por venir, que nos esperan tiempos complicados. Creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Que duda cabe que especialmente aquí en Andalucía, allí donde más se celebra la Semana Santa, o en Murcia, ¿no? Pues la pérdida de la semana entera, especialmente en sectores como la hostelería, turismo, etcétera, pues es grande. Pero bueno, el confinamiento ha afectado a todo el mundo por igual. Y por ejemplo, en barriadas de nuestra ciudad, donde se vive prácticamente al día, y en muchos casos, pues perdiendo de venta ambulante o de trabajos domésticos que inmediatamente pues se quedaron en casa, etcétera, es que fue de un día para otro la necesidad como surgió, ¿no? Y yo creo que ahí las cofradías hemos dado un testimonio grande de una respuesta inmediata, nada de pensar o esperar, sino inmediatamente nos hemos aprovechado además precisamente esta mayor conexión con nuestros hermanos a través de los medios telemáticos, pues para sobre la marcha allegar fondos y ponerlo a disposición de donde hacían falta. Y una segunda vertiente, al menos aquí en Sevilla, que ha funcionado bastante bien en el común de las cofradías, no hablo solo por lo que es la Hermandad de Gran Poder, es el haber estado encima de nuestros hermanos de edad o de nuestros hermanos que viven solos o incluso a las residencias, en una atención permanente a su estado y a atender sus necesidades, desde ir a la compra, etcétera, en los momentos de mayor dureza, ¿no? Yo creo que, y además me permito reivindicar en la línea que decía un poco Daniel, a mí un día me hacía una entrevista a un medio nacional y me pretendía poner en contacto con alguien de Pamplona para que le explicara que no pasaba nada porque se suspendiera San Fermín, porque mira, que enseguida se suspendió la Semana Santa y tampoco pasa nada, ¿no? Como si tuviera algo que ver. Digo, hombre, búscate un feriante mejor, que a lo mejor hay una mayor identidad, ¿no? Pero con esto quiero decir que hay una visión, especialmente Peñaperro hacia arriba, de las cofradías como, bueno, es una pseudo religión, más folclórica que otra cosa, no hay profundidad, etcétera, y esperaban que durante la Semana Santa pues vernos de vestido de nazareno en los balcones o tocando las trompetas, los tambores, ¿no? Y en fin, que como rellenando ese vacío emocional sin pensar que el vacío real lo llena el espíritu, y entonces no existía tal, ¿no? Y ahí hemos dado un ejemplo de madurez en ese sentido y un ejemplo luego de responsabilidad social, volcándonos inmediatamente en la atención a nuestros hermanos y a los preferidos del Señor, porque son los pobres, como nos dice el Evangelio, ¿no? Y eso pues me gusta reivindicarlo. Sí, a mí en ese sentido también, claro, creo que las cofradías, al nacer del pueblo y al ser un movimiento pues laical y popular, tienen esa sensibilidad especial para ver quién sufre de nuestros hermanos o quién puede sufrir. Entonces, a mí en ese sentido me emocionó mucho los primeros días de la pandemia, del confinamiento, cómo las cofradías supieron adelantarse ya a lo que luego han sido iniciativas sociales que se han generalizado. Yo recuerdo en mi parroquia de Segovia, ese primer día aparecía además en todos los medios un cartel escrito a mano por miembros de la cofradía, que antes incluso de que se pusiera en marcha
ninguna iniciativa. Decían, nos ofrecemos como cargadores a llevar la compra y ayudar a las personas mayores de nuestra parroquia que puedan necesitarlo. Poco después, un grupo de personas, también en Salamanca, de una de las hermandades con las que yo colaboré, de Jesús Despojado, se ponía a hacer mascarillas que han auxiliado a una residencia de ancianos en la que lo han pasado muy mal. Poco después empezaba un banco de alimentos como el que tenemos aquí también en nuestra parroquia para asistir a aquellas familias que no podían ni siquiera hacer la compra. Entonces, yo creo que ese impacto social en las hermandades y cofradías y también en la Iglesia se ha visto desde el hermano que sufre, no pensando tanto en el impacto turístico que puede tener nuestra ciudad o de lo que perdemos, sino quién está sufriendo o quién lo va a sufrir. Y en las hermandades se conoce y podríamos decir incluso que se huele. Es decir, hueles que aquí va a haber necesidad, que esta familia va a necesitar tal, que en este barrio pues ha habido unas inversiones que no se van a recuperar o que va a haber una serie de familias que van a sufrirlo mucho. Y yo creo que ahí las hermandades han demostrado eso, que son una asociación de fieles cristianos que no pueden desentenderse de sus hermanos y que lo expresan fundamentalmente en la procesión, pero que la cofradía es mucho más, que es una expresión de fe mucho más profunda que lo que puede ser sacar una procesión a la calle, que ya de por sí es un acto suficientemente profundo y espiritual. José Ignacio, no sé si quieres aportar algo. No, es que estoy de acuerdo totalmente tanto con lo que ha dicho el padre Daniel como lo que ha dicho Félix, que eso mismo ha pasado aquí en nuestra Murcia. La respuesta, hay una cuestión, siempre, lo estamos viendo en las redes sociales, las hermandades y cofradías son también extremadamente criticadas en muchísimas ocasiones, yo creo que, por la puesta en escena, para algunos es un derroche, es un dispendio, etcétera, ¿no? A lo mejor no conocen toda esa labor de la que vosotros estáis señalando ahora mismo y por aquello de que siempre parece ser que aquello de que tu mano izquierda no haga tu mano, no sepa lo que hace tu hermano derecho y viceversa, pero no es necesario de que también eso se visibilice de alguna manera, no solamente ya por ningún tipo de protagonismo, sino sencillamente porque eso puede invitar y sensibilizar a muchas personas a saber que las hermandades y cofradías están siendo las que están ahí en la vanguardia, están en el terreno de juego realmente, donde está el rostro más sufriente. Yo pienso que sí. Aparte, aquí en Murcia, cuando hay cualquier tema que necesitan las cofradías, ahí estamos siempre. Yo mismo ayer tuve una reunión con Cáritas de aquí de la dirección de aquí de Murcia, en donde nos piden un apoyo ahora mismo para este tema que están llevando a cabo, de más voluntarios, a ver cómo se ha montado un supermercado, un economato aquí también, cómo podemos ayudar, que busquemos empresas para que colaboren con ese economato, es decir, que siempre nos tienen y nos encuentran aquí a las cofradías, es decir, nosotros creo que altruistamente lo que recibamos, si es que recibimos algo de alguna institución, está bien merecido y bien ganado. Hay hermandades y cofradías, me pongo el caso de Sevilla, en el que creo que no solamente es una tarea asistencial, por ejemplo, de los alimentos ahora como una medida más perentoria y que urge más, sino que también se realiza una acción social y de acompañamiento, especialmente a las personas más necesitadas, más humildes. Y oye, que conste que, por ejemplo, en Sevilla, que tiene una tradición cofrade muy importante, recordemos que se encuentran 3 o 4 de los barrios más pobres de toda España. Sí. Aquí en Murcia también lo que nos están pidiendo también es dinero para aquellas familias que no pueden pagar alquileres para recibir alguna ayuda. No solamente pide que le haga cosas de abastecimiento en comida y demás, sino que también piden fervor económico para esas ayudas de poder pagar esos pisos que tienen alquiler. Hoy en día yo creo que, además estoy de acuerdo, sí, hay que dar a conocer la labor que se hace, porque solo se llama lo que se conoce, lo que no se conoce pues es imposible, ¿no? A mí me gusta reivindicar el uso de la palabra caridad, tan denostada a veces, o tan caricaturizada como limosna, ¿no? Como mera limosna, ¿no? Cuando caridad es la expresión del amor de Cristo, es decir, amamos a los demás por amor al Señor. Y yo creo que hoy en día una hermandad no se entiende sin el ejercicio de la caridad,
igual que en este siglo XXI creo que no se va entendiendo sin la incorporación, como asociaciones de laicos que somos, a la evangelización. Porque evidentemente se corre el error a veces de tratar de justificarnos solo por nuestras obras, ¿no? Oye, como hago todo esto en los barrios pobres, etcétera, ya estoy justificado, ¿no? Oye, no nos justifica solo eso, nos justifica también el culto y nos justifica sobre todo en estos tiempos la evangelización. Lo que hacemos lo hacemos en nombre del Señor, porque si no tenemos otros muchos caminos que también son válidos. Yo no soy de los que hay veces que en esta sociedad que tendemos a irnos a los extremos, ¿no? O iglesia o ONG, ¿no? Oye, ¿por qué no los dos, no? Ahora debe distinguirnos el que lo hacemos en nombre del Señor y eso debe marcar nuestra manera de actuar, ¿no? En ese sentido, pues en los barrios más pobres de España que tenemos en nuestra ciudad, desgraciadamente de los 3 o 5, ¿no?, que están en ese ranking, pues la misión que nuestra hermandad se ha propuesto con motivo del cuarto centenario del Señor va en ese sentido. No es una misión meramente caritativa o asistencial, sino fundamentalmente una misión evangelizadora. Lo que sucede, evidentemente, cuando evangelizas en esos barrios, con una mano llevas el evangelio, pero con otra mano tienes que llevar una barra de pan, porque ambas cosas son ciertas. Alimenta el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí. Daniel. Sí, yo en ese sentido también pues reivindicar lo que decía Félix, la evangelización. Es una caridad que es expresión del amor de Cristo. Y recuerdo una vez un chaval joven que cuando le decía que se apuntara a alguna iniciativa caritativa de la cofradía en la que estaba colaborando en aquella época, me decía, bueno, es que no, para hacer caridad yo me apunto a una ONG, no me apunto a una cofradía. Digo, claro, pero es que la cofradía es expresión de mucho más. Entonces yo ahí creo que también es un arma de doble filo el tema de dar a conocer y sobre todo de cómo damos a conocer la acción social y caritativa que realizan las hermandades y cofradías. Porque claro, si damos a conocer lo que hacemos o hacemos lo que hacemos para decir, no, que no solo es que nos gastamos tanto en adornar nuestros pasos y tal, sino que también, yo creo que lo que tendríamos que hacer es anunciar de igual manera en las redes sociales, pero con la vida y con nuestras conversaciones y con nuestro ejemplo sobre todo, que nosotros hacemos y estamos en una cofradía por el Señor. Y estando por el Señor, participamos en el culto porque nos une al Señor. Realizamos nuestras procesiones porque nos unen al Señor. Y nos unimos a nuestros hermanos porque nos unen al Señor. Entonces, si somos capaces de expresar eso también en nuestras publicaciones y en nuestras redes sociales y en nuestros diversos medios y, como digo, en nuestras conversaciones y con nuestra vida, yo creo que va a ser mucho más potente que si ahora sacamos un montón de fotos de las iniciativas y tal, que también hay que hacerlo, ¿no? Pero que en el fondo lo que contagia y lo que de verdad hace que una cofradía sea atractiva o que una comunidad eclesial sea atractiva es ver un grupo de personas que de verdad creen en lo que están haciendo, que no lo hacen por reivindicar nada y que eso les une con el Señor. Eso es algo que se palpa, ya te digo, tanto en conversaciones como en publicaciones, como en lo que quieras. Y si somos capaces de transmitir eso, yo creo que transmitimos mucho. Después vamos a abordar el tema de la evangelización, sobre todo pensando en este nuevo tiempo y cómo se nos presenta o se nos puede presentar el nuevo escenario para los próximos meses, incluso los próximos años. Pero para cerrar un poco el capítulo económico, pues hablamos de ese impacto que tiene esta crisis a nivel social, especialmente en las clases, en las personas o grupos sociales más deprimidos, y que ahí están las hermandades realizando esa labor adestra, que también me imagino que la cuidan ad intra, ¿no? Es decir, también están atentos a las necesidades de muchos de los hermanos que a lo mejor están callados, no suelen hablar mucho o no piden por aquello del pobre vergonzante, ¿no? De sentir esa vergüenza, y que a lo mejor hay que tener la calidad, ahí tiene que fluir en esa especial sensibilidad a la gente que de nuestras propias hermandades, que también pasan necesidades. Pero en otro orden de cosas, en el aspecto económico también, esta crisis, por ejemplo, ha surgido, está ahí el debate, ya se habla, de que va a afectar también económicamente a las hermandades a la hora, de incluso hay quienes ya hablan de que puede haber hermandades que peligren si Dios quiere el año que viene tenemos estaciones de penitencia, procesiones que puedan peligrar en hacer la estación de penitencia porque no tengan medios económicos para poderse poner en la calle. Es decir, pues no se perciben a lo mejor ayudas o lo que se esperaba recaudar en sí ya en las distintas.
todo hay que decirlo que propone mucho tipo de ayudas a las hermandades, bueno, pues para sus casas hermandades, para el patrimonio, etcétera. Pero bueno, ¿ustedes creen que realmente esta crisis económica puede poner en peligro a algunas hermandades en su próxima iniciativa de cara al curso próximo? No sé quién sabía. Yo creo que no. Yo creo que no, porque las hermandades son profundamente creativas y sus miembros son también muy generosos. Entonces, si uno mira la historia, pues tenemos ejemplos de la crisis, de la gran crisis de las cofradías, por ejemplo, de Carlos III, que lo que quiso fue no suprimirlas, sino ahogarlas, pues que no pudieran tener para poner los gastos para sacar a la calle la procesión. Y las hermandades fueron enormemente creativas para poder seguir sacando sus pasos a la calle y poder realizar sus procesiones quizá más despojadas de lo que había sido pues todo su esplendor anterior. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que va a haber procesiones cuando nos lo permitan, bueno, salir a la calle de esta manera. Pero a lo mejor tenemos que, bueno, pues que ver, sobre todo las hermandades más pequeñas, cómo sacamos a la calle esas procesiones y ir más hacia la esencia y hacia lo profundo. Es decir, que a lo mejor no podemos sacarlas con el boato y con el esplendor que se han sacado en otras ocasiones, pero lo importante es poder salir a la calle, hacer una manifestación pública de fe y hacer esta acción de penitencia. Eso no quiere decir que luego no se pueda recuperar, sino, bueno, pues cuando la situación económica lo permita, pues poder recuperar el esplendor de la procesión. Pero que va a haber procesiones, sí. Que va a haber esfuerzos económicos, muchos. Que algunos van a tener que pues reducir gastos en algunas cosas o no ver las cosas como nos gustaría, que es que nos va a llevar más al interior y que el cofrade y el hermano que lo es de verdad va a decir: yo quiero salir a la calle por lo que quiero salir a la calle, porque es por dar testimonio público de fe y por ir a hacer estación de penitencia a la catedral, o por hacer la estación de penitencia donde las hagan las hermandades. Entonces yo eso creo que puede depurar, puede ser foco también de muchas crisis y problemas entre hermanos que no lo entiendan, entre gente que a lo mejor busca lo exterior y si les quitan de su exterior se ponen nerviosos. Pero los verdaderos hermanos yo ahí creo que tienen un gran papel, que es el de mostrar la esencia de lo que vivimos y lo que pretendemos. Hay una cofradía. No sé, por ejemplo, en el caso de Murcia, en el caso de Sevilla, bueno, pues de dónde se nutren fundamentalmente los ingresos que reciben las hermandades y cofradías. Hablo, por ejemplo, aquí en Córdoba, aparte de las cuotas de los propios hermanos, su fuente de ingresos en muchísimas hermandades suelen ser, bueno, pues montar la Cruz de Mayo, la caseta de la feria, o, bueno, pues ingresos que pueden, pues, por la lotería o cosas de esas, son las que la mayor fuente de ingresos viene por esos capítulos, ¿no? No sé lo que ocurre, puede ocurrir o cómo se gestiona en Murcia, en Cádiz o en Sevilla, pero ¿cómo veis vosotros? ¿Qué percibís y os cuentan las hermandades con respecto a esta cuestión? No, en Murcia las hermandades ahora mismo están consolidadas y están fuertes, y puede ser que haya alguna baja de algún cofrade que no pueda pagar su cuota, pero que para eso están los demás hermanos también para ayudarle en ese sentido. Nosotros, de donde viene el tema económico es sobre todo de la cuota de cofrade. Es decir, nosotros recibimos una subvención muy pequeña solamente del Ayuntamiento de Murcia, y todo lo demás se nutre a través de las cuotas de los cofrades y de aquellos actos que podamos hacer en recaudar algún dinero, como puede ser la lotería de Navidad o algún extra que se pueda hacer de otra cosa referente a algo así más sencillo. Pero los presupuestos y siempre todo lo que tenemos en Murcia está basado en la cuota cofrade. A ver, el impacto de este año ha venido fundamentalmente al no haber estaciones de penitencia. En Sevilla hay una parte de los ingresos de las hermandades que el Consejo de Cofradías gestiona, lo que son las sillas y palcos, ¿no?, de los recorridos y lo distribuye, ¿no? Pero yo sí te digo, la Hermandad de Gran Poder, el presupuesto del 40% viene de cuotas, pero el resto, pues colectas, cepillo, sala de recuerdo, etcétera, que con la basílica cerrada 2 meses, pues ha sido complicado
y con 15 nóminas con 15 familias de trabajadores dependiendo de la hermandad, más complicado aún a los que se les ha mantenido religiosamente y nunca mejor dicho, ¿no? Quiero decir que lo que voy a decir a continuación no se entienda como que una hermandad grande no tiene problemas. Al contrario, creo que han tenido más problemas las hermandades grandes, las que tienen que sostener un templo, las que tienen que sostener personal empleado, etcétera, que otras pequeñas que a lo mejor estén en el seno de una parroquia, en una capilla, etcétera, ¿no? Yo creo que una hermandad no puede depender nunca de la ayuda pública, ni siquiera de la subvención, exclusivamente de la subvención de las sillas, porque eso significaría que no tiene vida, que es algo artificial mantenido solo para esa estación de penitencia. Es decir, este año ha habido esa reducción de ingresos, pero también es verdad que ha habido una reducción de gastos. Es decir, hay muchos gastos de la serie profesional en los que no se ha incurrido, ¿no? Sin entrar a valorar si los contratos con las bandas, floristas, etcétera, luego pues había que abonarlos al 100%, al 50%, en fin, eso cada cual sabrá cómo lo ha gestionado, ¿no? Ahora bien, ese ingreso que se obtiene por esa vía lo que debe ir es, digamos, pues a mejoras patrimoniales, en fin, a la acción que cada hermandad, pero nunca que dependa su existencia de eso, porque si no, verdaderamente habría que hacer una reflexión y pensar si tiene sentido una hermandad que para pervivir necesite imperiosamente esa ayuda, ¿no? No quiero ser polémico, pero bueno, pero es que es así. Es así. No, pero contigo. Perdón, José, a mí sí me va a permitir aquí sí dar mi opinión en este aspecto. Soy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Félix. Yo quizás he sido personalmente criticado, a lo mejor aquí en mi ciudad, por defender esa tesis y mantener esa tesis. Una hermandad que no sea por sí misma capaz de ponerse en la calle, valga la expresión, oye, pues hay un problema. Hay un problema interno, a esto hay que darle otra vuelta. Y además yo creo que algunas veces el hecho de que parezca que estamos hipotecados con esas subvenciones, las ayudas que nos vengan por vía de sillas, por vengan de otros sitios, nos hacen menos libres. Yo también he pensado que ha habido momentos en los cuales la Iglesia ha pedido a las hermandades o a algunas hermandades dar un paso hacia adelante, con una actitud militante, una opción pues, en defensa de la vida o en otras mil realidades, como ahora la que existe de querer sacar del espacio público lo religioso y reducirlo al ámbito de lo privado, que es una corriente ideológica que está ahora teniendo muchísima fuerza. Si dependemos tanto de ayudas para mantenernos y tal, nos hace ser menos libres y no dar la cara y no salir a la palestra como requieren muchas situaciones. Yo por eso comparto muchísimo la tesis, el argumento que acaba de decir Félix, lo comparto al 100%. José Ignacio, me tenía la palabra. No, que yo estaba diciendo lo mismo, que comparto lo que estaba diciendo Félix, porque es la base. Es que nosotros las cofradías tenemos que tener, hermandades, una base muy sólida y tienen que ser nuestros cofrades y sus cuotas. Si no, en cualquier momento nos podemos resfriar. Además que sí. Bueno, hay un... Es que además es una trampa esto, porque yo recuerdo una vez también en una ciudad que me preguntaban, dice, bueno, nos van a dar una subvención para los carteles de tal cofradía y tal cosa, pero la subvención que nos dan nos pone en la condición de que no pueda aparecer ningún signo religioso, ¿no? Dentro de esa corriente de reducir la religión a lo privado y entender la Semana Santa a veces como un acto cultural o folclórico, que parte tiene, pero hay que decir que la esencia es religiosa. Y yo le dije que no podía hacerlo, porque por mucha subvención que diera y por muy buen cartel que estuvieran haciendo, si nada más que sale un incensario o una... Pues no, estamos reduciendo nuestra esencia, estamos cayendo en una trampa, que además las trampas cada vez son más grandes y no, la hermandad tiene que ser autónoma para poder ser libre y para poder ser, como tú decías, más cristiana. Y bueno, sí, perdón. Hay otra cosa en relación a esto último que acaba de decir Daniel, que lo enlaza un poco con la recta final ya un poco de este webinar que estamos teniendo, ¿no? Y que patrocina el Banco Sabadell. Hay una cosa que es preocupante también, por lo menos a mí me preocupa, no sé cómo lo estáis viviendo, bueno, pues en Sevilla, en Murcia, y Daniel, tú tienes una visión también bastante amplia, ¿no? a nivel nacional. Hemos hablado de la calidad pastoral también, ¿no? La evangelización.
a nuestras hermandades y cofradías están llegando multitud de jóvenes, ya sean nazarenos, pero bueno, aquí en Andalucía, en los costareros, bueno, ahora hay una fiebre impresionante en el tema del mundo del costal, por lo menos aquí en Córdoba es tremendo, es decir, bueno, es todo un espectáculo ya, en Córdoba por lo menos, hasta los ensayos. Es decir, cantidad de gente que acude, no te voy a decir casi en masa, pero bueno, que puede haber cientos, en algunas hermandades hasta cientos de personas viendo un ensayo. Y todos son gente jóvenes a unas horas, a horas ya de entrada casi la madrugada, ¿no? Y también en el mundo de las bandas, ¿no? Y vemos, en cambio, cómo nuestros cultos, no sé, Daniel, si predicando tiene la misma experiencia que yo, pero ahí cada vez que se va experimentando un vacío en los cultos de asistencia de hermanos, etcétera, ¿no? Eso que denota que algo tenemos, que ahí tenemos un problema y algo tendremos que hacer. ¿Qué se ocurre, no? Si se puede, yo creo que en la pastoral está todo inventado, pero bueno, ¿cómo evangelizar en este tiempo y especialmente a las nuevas generaciones? A mí me gustaría que me dieran una solución a alguien para eso. Sí. A mí también. A mí particularmente sí, porque es triste todo lo que empeño que se pone, las veces que se les invita, que se les dice, que se les manda hoy con todo lo que tenemos de redes sociales, de WhatsApp, de mensajes, de todo, de correos electrónicos, que vamos a hacer, y la predominación es escasa. Yo estoy notando estos años atrás que hay un flujo que va aumentando, pero no aumenta como nos gustaría las cofradías o las juntas de hermandades o demás. Sí, a mí me gustaría que alguien me pudiera dar una solución para eso. Yo lo hablo mucho con el conciliario de mi cofradía y ninguno de los dos vemos la solución en ese sentido. Pero es que yo creo que es un problema que tenemos que afrontar como iglesia, porque a veces lo vemos como si fuera un problema solo de las hermandades, y a mí cuando me dicen eso, o sea, ahora estamos hablando en un ámbito que todos pensamos lo mismo, pero cuando te lo dicen como una acusación, yo siempre digo lo mismo. Yo he trabajado en un colegio que es una plataforma pensada para la pastoral y la evangelización. Cuando es durante las horas de clase, los chicos todos quieren ir a misa y demás. Si es una actividad extraescolar en la que hay que asistir a la Eucaristía, ya la asistencia es menor. Pero en una parroquia pasa lo mismo. Entre los padres de los niños de primera comunión, ¿cuál es el día que asisten a la misa en masa? Pues el día que prepara la misa mi hijo. Si no, ya no voy a la Eucaristía. Entonces yo creo que es una cosa muy social y muy generalizada de la falta de compromiso y de un interés, bueno, pues está, pero que no es tan fuerte como nos gustaría. Ahora, yo sí que pienso, como decía José Ignacio, que en los últimos años sí que ha crecido ese número de personas que asisten a los cultos y ese entusiasmo de las personas jóvenes por asistir, por montar los altares y por estar y sentirse hermandad. Es verdad que no ha crecido tan exponencialmente como han crecido los ensayos de las cuadrillas, que es lo que a todos nos gustaría, pero yo creo que sí que se va por un buen sentido dentro de una iglesia que tiende a ser más minoritaria, entendámoslo, pero también, si lo pensamos, los jóvenes que asisten a los cultos de una cofradía, normalmente en una iglesia, pues no asisten en tal cantidad a las Eucaristías normales de los domingos, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber ver esa parte y luego hay que estar con ellos. Hay que estar con ellos y seguir invitando, vivir la vida con ellos. Yo creo que hay que vivir la vida con ellos y que si tú estás con ellos, ellos se van a interesar por ti y, bueno, y asumir que hay que seguir sembrando y que lo que sembramos hoy, pues a lo mejor fructifica mañana. Bueno, pues un poco que añadir, ¿no? Es decir, hay que hacer un reconocimiento de la realidad, que es distinta a la de hace, pues, no sé, 10, 20, 30 años, ¿no? Que hay una progresiva sustitución de la devoción por la afición. Eso es un hecho que está ahí y que vivimos, ¿no? Pero lo que no vale es señalarlo y decir y lamentarse, ¿no? Yo creo que es nuestra propia responsabilidad, la de las juntas de gobierno y también acompañado de nuestros directores espirituales, de nuestros párrocos en su caso, de los rectores de nuestros templos, de ser creativos
y ver cómo podemos ir encauzando, porque lo que sí es cierto es que esto es un tesoro. Yo creo que la religiosidad popular es un tesoro de la Iglesia, ¿no? Y además así se viene siendo reconocido. Es como la mies del Evangelio, ahí está, y los obreros somos pocos, ¿no? Pero bueno, pues lo que habrá que hacer quizás es arar más y el Señor dará el incremento, ¿no? Hay que tener ese espíritu. Por nuestra parte, lo que de unos años a esta parte, lo que venimos intentando es tener un enfoque integral desde niños, es decir, planificar las actividades formativas en la hermandad enfocado a los diferentes tramos de edad de tal manera que siempre tengamos un camino para seguir, ¿no? Y luego ya, pues por otro lado está lo que es la formación de adultos. Y pensar, sin desanimarse, que son efectivamente pues tareas a medio o largo plazo, que van dando sus frutos, pues todos son tendencias, ¿no? Es decir, esto que vemos ahora no existía hace 20 años, hay que preguntarse el por qué viene ese auge, y hay que pensar que si queremos revertirlo, pues tenemos que empezar a trabajar ahora para que dentro de 10, 15 años, 20 años, pues podamos ver los frutos, ¿no? Pero no desanimarse simplemente y decir, oye, contra esto no puedo luchar, porque siempre algo se puede hacer, claro que sí. Y además porque yo creo, no sé si vosotros pensáis lo mismo, que bueno, ahora mismo la situación que vivimos en la Iglesia a nivel general, pero también de una forma particular en las hermandades y cofradías, es que a los miembros que acuden a nuestras hermandades ya le damos por supuesto, como aquello de que en la mili el valor se supone, pues ya damos por supuesto que ya son personas que tienen fe, que vienen con una cierta formación, y a lo mejor vienen, oye, pues sí, es verdad, es un primer anuncio, no deja de ser un primer anuncio, que venga a través del testimonio de alguien, o de que le ha gustado, o que le gusta el costal por afición, ¿no? O que vio un día la imagen en la calle y le llamó, o fue un día una convivencia que organizó la hermandad tal, o entró en la Basílica del Gran Poder y vio al Cristo y dice, pues yo de este... Hombre, ya si se queda impactado con la imagen del Cristo, ya que ha tenido un encuentro personal, ¿verdad?, con el Señor. Pero, es decir, no es como, bueno, nuestros padres o las generaciones de nuestro tiempo en que habíamos recibido una formación religiosa, aunque sea simplemente el catecismo, pero sabíamos como el A, E, I, O, U, ¿verdad?, las vocales de lo que sería un poco la vida de fe. Y yo creo que había hermandades, no sé si eso sigue estando vigente en algún sitio, en Sevilla o en algún lugar, o en Murcia también, que había como un periodo de iniciación. Y que antes de formar parte como hermano de la cofradía, pues existía un proceso como de formación, como de pequeño catecumenado, no solamente en el ámbito de la fe, sino incluso también en el ámbito de la propia hermandad y cofradía, ¿no?, en su historia, en su identidad, etcétera, ¿no? O a lo mejor quizás vosotros conocéis otro tipo de iniciativas que habéis puesto en marcha o se están poniendo en marcha que están dando su resultado y que si las compartís quizás sean beneficiosas, las puedan ver con buenos ojos en otros lugares e intenten ponerlo, porque realmente esta es una preocupación. No dar por supuesto nada y empezar alguna vez desde cero por las vocales, ¿no? Las vocales de la vida de la fe. Hay que ser, tenemos que ser autocríticos, creo, ¿no? En nuestras hermandades tenemos que reconocer también en lo que fallamos y hacer autocrítica, ¿no? Y una de las principales tentaciones que a veces tienen las cofradías es la obsesión por el número. ¿Por qué? Porque un mayor número de hermanos, pues lo que me va a permitir es pues que me estrene un manto o cambie un paso, o etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues a veces, y por eso a veces también se busca un cierto efectismo, entre comillas, en la calle, ¿no? Como medio de atracción, con lo cual la imagen no se convierte ya en un vínculo con lo trascendente, sino en un vínculo con lo absolutamente intrascendente, porque está llamado a desaparecer, ¿no? Entonces, esa reflexión crítica hay que hacerla, sabiendo que tenemos que movernos en el equilibrio de que, por nuestra propia naturaleza de tan íntimamente ligados al sentir de la gente, tampoco podemos establecer ese catecumenado profundo, ¿no?, para la incorporación en algún lugar, es decir, establecer una mínima formación, etcétera, ¿no? Pero sabiendo también que creo que es el principal escollo, que muchos de nuestros hermanos es que están apuntados de nacimiento. Y además eso va a seguir siendo así, es decir, el padre bautiza, yo a mis hijos los bauticé y al día siguiente los estaba apuntando en la hermandad, ¿no? Yo veo ahora, por ejemplo, nosotros citamos a nuestros hermanos cuando cumplen 14 años, los citamos a ratificar su juramento a las reglas,
en una jornada, bueno, que los traemos por la tarde, le damos una pequeña charla, una formación, tienen la misa y luego una convivencia, ¿no? Y bueno, ves que algunos pues no saben rezar el Padre Nuestro. Yo estoy hablando de Hermanos del Gran Poder, que uno piensa, bueno, pero es que la Hermandad del Gran Poder es muy popular y hay de todo. Y efectivamente hay gente que, bueno, vive completamente, están bautizados, pero han llegado, pues, algunos incluso sin recibir la primera comunión, ¿no? Bueno, ahí es donde está el verdadero trabajo que tenemos que hacer las cofradías, claro que sí. ¿Algo que añadir? No, yo creo que totalmente lo de Félix. Yo digo que hay que ser creativos, porque en lo que decías tú, las soluciones de ayer a lo mejor no nos van a arreglar. Yo recuerdo cuando estaba en Salamanca, pues también eso es lo que decíamos, de quejarnos de que a la catequesis de costaleros no viene nadie, no vienen más que 2 o 3 a la catequesis de costalero y que esto no les interesa y nada. Claro, cambia un poco la cosa si alguien se inventa y dice, bueno, en vez de catequesis de costalero vamos a hacer ensayo catequético, que es que antes del ensayo, pues igual que había uno solidario y otro de no sé qué otra cosa, tenemos una charla formativa breve, pero sí que, bueno, pues de lo básico de nuestra fe. ¿Qué pasa? Que esa charla formativa a lo mejor era a las 10:30 y 11 de la noche y entonces la gente dice, ¡buf! ¿Quién va a ir ahí? ¿Quién va a ir a darla? No quién va a asistir. Pero claro, si uno hace ese esfuerzo y está con ellos, pues se da cuenta que sí que hay una sed, que sí que hay una inquietud, que hace falta formación, que hace falta acompañamiento, que a lo mejor no te lo van a pedir, pero tú se lo puedes dar. Entonces yo creo que hay que tener creatividad y luego dejar de obsesionarse por los números, ¿no? Sino buscar poner en marcha procesos de fe que Dios sabe cuándo fructificarán y Dios sabe el número de los que llegarán a colmo, a una adhesión a la fe, pero hay que ser creativos. Muy bien, estamos en la recta final, nos quedan unos minutos nada más para finalizar. Y antes de acabar, sí que me gustaría, bueno, ninguno de los que estamos aquí somos profetas ni hijos de profetas, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pensáis que va a ser el futuro de las hermandades y cofradías, ¿no? Su futuro más inmediato a corto o medio plazo. Bueno, el futuro en cuanto a su vigencia, yo creo que las cofradías tienen algo que es lo más complicado de todo, que es que es fe inculturada. Es decir, es que lo tenemos absolutamente, al menos yo hablo desde la perspectiva de lo que conozco, ¿no? Que es Sevilla y parcialmente Andalucía, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, muy mal tendríamos que hacer las cosas para que en algún momento la religiosidad popular menguara, ¿no? Lo único, pues bueno, pues como nos está pidiendo siempre pues la Iglesia, ¿no? Depurar aquello que nos sobra, ¿no? O estar permanentemente atentos y luego estar un poco también atentos al sentido que a veces somos Iglesia, pero hay quien se siente más Iglesia y menos Iglesia, ¿no? Y quien escucha poco cuál es el camino que nos pide la Iglesia que sigamos, ¿no? No olvidar que somos asociaciones de laicos y que el papel de los laicos cada vez está más claro y cada vez es más importante. Es que hay una realidad que tenemos que ver. Las órdenes religiosas están menguando, y mucho. Es decir, con un futuro complicado. Yo espero que la Divina Providencia pues haga que cambie, ¿no? Pero si miramos, yo tengo ahora mismo 51 años, y si miro hacia atrás a mi infancia, pues había colegios religiosos de los agustinos, de los salesianos, de los claretianos, etcétera. Miremos ahora lo que hay. Miremos cuál es el futuro. Si para nuestros hijos queremos que la sociedad del futuro sea religiosa también, los laicos tenemos que tomar un papel preponderante. Y si pensamos que el movimiento en Andalucía, no es en Murcia, de las cofradías, es un movimiento laical que debe tener una importancia, pues oye, es hora de asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y esa conciencia creo que no está tomada todavía. Creo que no está tomada todavía. Y es el principal factor que a mí me preocupa cara al futuro. Me preocupa en el sentido de que debe ocuparme, no de que sencillamente lo mire con miedo, ¿no? Esa es un poco la reflexión que hago. Sí, yo pienso igual que Félix y creo que la religiosidad popular eso no se va a perder nunca. Podrán tener más o menos, pero yo creo que en Murcia y en la región de Murcia las procesiones seguirán saliendo a la calle. Podrán tener menos participantes, menos cofrades, pero que seguro que seguirán saliendo porque siempre hay hermanos dispuestos a que ese fervor no se pierda.
Yo de cara al futuro creo que, vamos, citando al Papa Francisco, que la religiosidad popular y las hermandades y cofradías van a ser lo que dice el Papa, ese sistema inmunológico de la Iglesia que salva a la Iglesia de muchas enfermedades, ¿no? Y yo lo entiendo como que las hermandades y cofradías van a ser en un mundo muy secularizado, hacia el que vamos, ese contacto con la fe para muchas personas, que se van a acercar a la Iglesia a través de estas hermandades y cofradías. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? O sea, hay veces que se dice, bueno, que en el siglo XIX la Iglesia perdió a los obreros y en el siglo XX a los jóvenes. Pues si uno mira las hermandades y cofradías, en las hermandades y cofradías están los obreros y los jóvenes hoy, ¿no? Pues yo pienso que eso va a pasar, ¿no? Si dicen que va a dejar de haber cristianos, va a dejar... En las hermandades y cofradías va a seguir habiendo cristianos y va a seguir siendo esa puerta de acceso a la fe y esa cara visible de la Iglesia en nuestra sociedad para muchas personas. Y ese sistema que la protege de una secularización, bueno, pues que amenaza y que nosotros queremos preservar, pues no por una tradición que también, sino porque pensamos que tenemos el mensaje de Jesús y la salvación de Jesús, que es lo más precioso que podemos compartir con nuestros contemporáneos. Entonces, para preservar ese mensaje, ahí van a estar las cofradías y la piedad popular. Yo la verdad que pienso como vosotros, creo que tenemos un reto, yo creo que es un tiempo y una oportunidad fantástica para las hermandades y cofradías, es decir, en muchos sectores de nuestro país, por ejemplo, del resto de España, en muchas zonas, bueno, pues se ha devaluado la religiosidad popular, incluso se le fue apagando, ¿no? Incluso desde la propia Iglesia. Y ojo, mira, hoy en día están viviendo, bueno, pues están muy secularizadas y tienen grandísimas dificultades. Hay una cosa que decía, una frase en una carta pastoral que escribió siendo obispo de Córdoba, hoy es arzobispo en Sevilla, que escribía Monseñor Asenjo, decía que las hermandades y cofradías, la piedad popular, la piedad religiosa, era como un humus que había hecho impenetrable que la secularización, es decir, que no causara tanto daño, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra tierra, allí donde hay piedad religiosa, pues no haya hecho tantísimo daño. Yo creo que las cofradías, pienso como vosotros, tienen un reto importantísimo para evangelizar, desde la experiencia de piedad y devoción en los distintos actos cultuales que realizan las hermandades y cofradías, en la celebración de los sacramentos, en la acción pastoral directa, del anuncio a través de esa creatividad, ya sea en la formación o, como tú comentabas, Daniel, en ese, como era antes de los ensayos, ¿no? de las cuadrillas, ¿no? El tener también alguna que otra actividad formativa, etcétera, o el tú a tú, el cuerpo a cuerpo. Es que ya hay que pensar que evangelizar no es salirte a las masas y gritar por las calles, sino que evangelizar toca hoy hacerlo cuerpo a cuerpo, persona a persona, dice el Papa Francisco. Y luego en esa dimensión de la caridad hacia los más necesitados, hacia los más pobres. La verdad que os agradezco a los tres, a José Ignacio, a Félix, a Daniel, a Juan Carlos, que no ha podido terminar de conectar. Y antes de marcharnos tenemos aquí a Santiago Góngora, responsable de instituciones religiosas aquí en Andalucía del Banco Sabadell, y que gracias a su patrocinio por el periódico de La Voz de Córdoba ha podido poner en marcha este webinar tan interesante con estas tres personas y bueno, y con Juan Carlos que no ha podido participar en directo, pero ojo que creo que hemos podido profundizar en algunos aspectos muy interesantes de la vida de la hermandad y cofradía. ¿No, Santiago? Sí, bueno, pues muchas gracias. Simplemente pues transmitir pues nuestro agradecimiento y transmitir, por supuesto, pues bueno, nuestra disponibilidad. Las hermandades y cofradías son muy importantes para Banco Sabadell. Y no solamente las tratamos con productos y servicios adaptados desde el punto de vista financiero, sino con la sensibilidad que su idiosincrasia necesita. Para nosotros son tan importantes una cofradía pues muy grande como la más humilde. Estamos y seguiremos estando con todas ellas apoyándonos. Gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludo para Murcia, José Ignacio. Gracias a vosotros también, es un placer. Un saludo en Madrid, allí. Al Muchas gracias. Al hijo de San Ignacio.
Nosotros los sacerdotes diocesanos somos como nietos de San Ignacio. Todos somos iglesia. Y un saludo también para Sevilla, para José Félix, perdón, para Félix, hermano mayor de Gran Poder. Igualmente, un placer. Bueno, pues un saludo a todos los que nos habéis seguido, los que vais también a poder disfrutar de este webinar que quedará en la página web, en el canal de YouTube del periódico de La Voz de Córdoba. Y todo ha sido posible gracias al patrocinio del Banco Sabadell en su dimensión de esa atención en el Departamento de Instituciones Religiosas, que lo hacen de una manera extraordinaria a las hermandades y cofradías en todos los proyectos e iniciativas que quieran poner en marcha. Muchas gracias a todos y nos volveremos a encontrar de nuevo en otro webinar el próximo mes, que hablaremos incluso del patrimonio religioso que es tan importante para la vida de la Iglesia y para la vida de la sociedad en general. Muchas gracias a todos y nos volveremos a encontrar aquí en este webinar.